¿En qué consiste la revelación de Jesucristo dada al apóstol Juan? ¿Qué cosas son las que revela el Apocalipsis? ¿Por qué el Apocalipsis no puede ser interpretado literalmente? ¿Qué argumentos hay para probar la inspiración divina del Apocalipsis? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El objetivo del Apocalipsis. Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. Revelación de Jesucristo. La palabra revelación viene del vocablo griego apokalupsis, que literalmente significa quitar la cubierta, hacer aparecer, hacer venir, iluminar, manifestar, revelar. El Apocalipsis entonces es un desvelamiento de los acontecimientos concernientes con la relación entre la iglesia y el mundo. Esta revelación es obra de Jesucristo, el Dios de los profetas, y es dada por voluntad del Padre. Cristo Jesús es el revelador del Padre, por lo que Él es el único que puede dar a conocer su voluntad y solamente Él puede manifestar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Jesucristo, el que vive aunque estuvo muerto, es quien en el día del Señor nos revela y nos habla. Jesucristo es el único digno de abrir el libro y desatar los sellos, es decir, revelarlo, darlo a conocer, porque Él es el león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido. Jesucristo es la figura central del Apocalipsis porque el testimonio sobre Jesús es el espíritu de esta profecía. Él es la palabra que se manifiesta en la historia de la iglesia. Dios le dio. Cristo Jesús es quien da a conocer los misterios a sus siervos porque Dios el Padre se lo ha concedido. Que Dios el Padre haya concedido a su Hijo Jesucristo revelar las cosas, significa que la historia del mundo y de la iglesia está gobernada y conducida por Dios mismo. El Señor Jesús habló varias veces de su absoluta dependencia del Padre, de modo que todo lo que Él ha enseñado proviene del Padre. Jesucristo dijo: mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. El Padre que me envió me dio mandamiento de lo que he de decir. Así, la revelación de Jesucristo es la verdad de Dios enviada a los hombres y por eso su enseñanza es única y definitiva. Por su parte, el apóstol Pablo pide en oración que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para manifestar a sus siervos. Es característico en Dios, tal y como lo demuestra la Biblia, anunciar de antemano a sus siervos las cosas que han de suceder. En Génesis 18:17, Dios se muestra en plena disposición de anunciar a Abraham lo que pasaría con Sodoma, y el salmista afirma que el Señor da a conocer su pacto a los que le temen. El profeta Daniel especifica que Dios ha querido dar a conocer lo que sucederá para que entendamos los pensamientos de nuestro corazón. Y el profeta Amós señala que el Señor nada hace sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Dios el Padre dio al Señor Jesucristo revelar las cosas que debían suceder pronto.
Luego, Él la declaró por medio de su ángel al apóstol Juan, para que la iglesia comprenda y aplique la revelación a la actualidad. ¿Quiénes son sus siervos? Jesús es el Señor de la iglesia, la cual está formada por sus siervos los profetas, los santos que tememos a su nombre. Todos los creyentes somos llamados profetas en tanto proclamamos el Evangelio de Jesucristo. La iglesia también es la comunidad de los santos y Jesucristo es el Rey de los santos. La iglesia es la esposa del Cordero. Su copa está llena del perfume de sus oraciones a Dios y es una iglesia llena de acciones justas. En alusión a la fiesta de los tabernáculos y en contraste con los judíos, la iglesia es como una ciudad en la que no hay templo ni necesidad de luz. Dios mismo es nuestro templo y nuestra luz, lo cual también implica la plena intimidad que hay entre el Señor Jesús y su iglesia. Y en contraste con la Jerusalén terrena de la religión judía que persiguió a la iglesia primitiva, la iglesia de hoy es la nueva Jerusalén que viene del cielo. Por esto, la iglesia es ahora el verdadero pueblo de Dios, que se enfrenta a las bestias de la política y la religión pagana del mundo. El dragón y estas dos bestias, a las que se enfrentó la iglesia primitiva, siguen vigentes en nuestros días, mediante personas y movimientos sociales que se levantan contra todo lo que viene de Dios. Pero la revelación de Jesucristo incluye también la denuncia de los pecados de su iglesia y señala casos puntuales que hoy sirven de ejemplo para nosotros. Mediante los Nicolaitas delata la inmoralidad. Con Balaán, Jezabel y las riquezas desenmascara la idolatría, y con su mensaje sobre el primer amor, las obras muertas y la tibieza, el Señor evidencia la negligencia de su iglesia. Esta iglesia corrompida es señalada como una gran ramera que ha fornicado con todos los reyes de la tierra y cuya copa está llena de abominaciones. Para corregir esto, el Señor usa las pruebas, la tribulación y el martirio como medio para llamar al arrepentimiento y la fidelidad, siendo Él mismo modelo de victoria sobre el mundo, el pecado y la carne. De aquí que, en la Nueva Jerusalén, en la verdadera iglesia, no hay lugar para hechiceros, fornicarios, homicidas, mentirosos ni idólatras, sino solo para los siervos de Cristo, provenientes de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Las cosas que deben suceder pronto. El objetivo del Apocalipsis es revelar lo que va a suceder pronto. Pero, más que la segunda venida de Cristo en un futuro cercano, el Apocalipsis busca revelar la presencia liberadora del Señor Jesucristo en el tiempo presente. A diferencia de los otros escritos apocalípticos que se muestran misteriosos o enigmáticos, el Apocalipsis bíblico quiere anunciar de antemano lo que debe suceder pronto. Y cuando dice que debe suceder, significa que no es un asunto del azar ni de adivinanza o del destino, sino que Dios todo lo tiene infaliblemente controlado. Y deben suceder porque son necesarias y convenientes para el propósito de Dios, el cual es recompensar a cada uno según sea su obra y mostrar a los que tienen derecho al árbol de la vida y a los que quedarán fuera. Hay quienes que, al estilo esotérico y de pensamiento mágico, buscan en el Apocalipsis las claves para conocer el futuro y le dan un seguimiento al cumplimiento literal de estas cosas. Pero el Apocalipsis no solo narra acontecimientos del futuro, sino también del presente y del pasado. Esto significa que la prontitud del cumplimiento se debe verificar en cada época, y los creyentes debemos saber distinguir las señales de los tiempos. Puntualmente, las cosas que el Apocalipsis anuncia y que ocurrieron son la intervención de las dos bestias de la política y la religión actuando en contra de la iglesia del Señor y la destrucción de Jerusalén, la cual sucedió en el año 70. Pero estas cosas también prefiguran lo que ha de suceder en nuestro tiempo.
y también lo que ha de ocurrir al final de los tiempos. Por esto, al revisar la historia de la Iglesia se ve que en cada país y en cada época se ha vivenciado la realidad de estas dos bestias en contra de la verdadera Iglesia del Señor. Junto al septenario de sellos que desatan la persecución contra la Iglesia, se puede verificar el septenario de trompetas anunciando juicio contra los pecadores que atribulan a la Iglesia, y al mismo tiempo se ve el septenario de copas derramando su juicio sobre los marcados por la bestia. Los actores políticos y religiosos de hoy son de otra naturaleza, por lo que sus signos y tendencias son otros, pero el desarrollo de los acontecimientos es el mismo. Así, el Apocalipsis es tan actual para nosotros hoy como lo fue para la iglesia primitiva, y lo será también para la iglesia en el futuro. La cualidad de la revelación de Dios es su eternidad, es decir, su aplicabilidad al pasado, al presente y al futuro, y quien interprete ha de saber aplicarlo a su presente para actuar correctamente. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Él la declaró. La palabra declaró viene del griego semaino, que significa señal. Esto significa que el Señor Jesucristo hace llegar la revelación mediante señales, como dando a entender. Este método es propio de su estilo didáctico, por causa de los que están fuera, por causa del hombre natural, terrenal, animal, por causa de los sensuales que no tienen al Espíritu de Dios. Todo lo revelado en el Apocalipsis es en figuras. Por esto no debemos realizar una interpretación literal, sino buscar entender los retratos simbólicos de las cosas que deben suceder. La revelación le llega al apóstol Juan en símbolos y a través de visiones, lo cual hay que saber descifrar e interpretar en la vida personal y en la historia, por medio de su ángel. El Antiguo Testamento parece decir que Moisés recibió la ley directamente de las manos de Dios, pero el Nuevo Testamento aclara que le fue dada por medio de ángeles. Que haya habido un ángel entre el Señor Jesucristo y el apóstol Juan señala la trascendencia divina del Señor Jesús. Con todo, la revelación es vivencial. El ángel introduce al apóstol Juan en el mundo de Dios, en la dimensión del Espíritu Santo, y le guía por una serie de eventos en el cielo. El ángel le pone en contacto directo con los personajes celestes que tomarán parte en lo que debe suceder pronto, según el plan salvífico de Dios. Su siervo Juan. La literatura apocalíptica judía es seudónima, o bien usa el nombre de un antepasado de renombre, Abraham, Enoc, Baruch, para dar al escrito el estatus de revelación. Pero el Apocalipsis bíblico indica en sus páginas que la revelación que brinda fue escrita por Juan en la isla de Patmos. En el escrito, Juan se describe a sí mismo como profeta, y a su escrito le llama profecía, la cual iba dirigida a 7 iglesias de Asia. Durante sus primeros 2 siglos, la iglesia enseñaba que este siervo Juan era el apóstol de Jesucristo. Pero a partir de finales del siglo II, surgieron varios argumentos que pretendían negar la inspiración divina del libro de Apocalipsis. Que sus imágenes de destrucción son muy vivas, que es demasiado difícil de entender, que transmite las ideas judías sobre un milenio, que el Juan del Apocalipsis no es el apóstol, que el apóstol Juan no escribió su nombre en el Evangelio ni en la primera carta, que en el manuscrito griego el escritor usa barbarismos y hay errores gramaticales, que en la Peshitta, el primer Nuevo Testamento de la iglesia, no aparece el Apocalipsis, que los primeros en usar el Apocalipsis fueron los herejes, etc. Pero hay
también ciertas características en el Apocalipsis que nos dicen que este libro sí es inspirado por el Espíritu Santo. El Apocalipsis es un libro que resume la fe cristiana y alude a todos sus misterios. No puede negarse la conformidad doctrinal entre el Apocalipsis y el resto de la Escritura. Y la lista de paralelismos doctrinales entre el Evangelio del apóstol Juan y el Apocalipsis son enormes. Por ejemplo, ambos usan los conceptos de Cordero de Dios, Verbo y Testigo. Ambos escritos están dispuestos en serie de 7. Ambos están estructurados en términos de la liturgia del culto hebreo. Ambos usan números en sentido simbólico, etc. Durante todo este estudio del Apocalipsis se irán haciendo notorios otros paralelismos. Ha dado testimonio. El apóstol Juan dio testimonio fielmente del mensaje recibido. La vida completa del apóstol Juan como siervo de la palabra de Dios ha sido dar testimonio acerca de la palabra de Dios y de Jesús de Nazaret como el Cristo. Incluso su vida misma y la tribulación sufrida en Patmos es parte de ese testimonio. En su evangelio, el apóstol Juan habla del testimonio de Juan el Bautista y luego el apóstol Juan da fe de la encarnación, glorificación, muerte y resurrección del Señor. Y aquí en el Apocalipsis, de testigo, el apóstol Juan ha pasado a ser profeta y contemplante, no de una revelación nueva, sino de la misma que trajo el Señor Jesucristo, pero a un nivel más profundo. De igual forma, la vida de nosotros los creyentes debe ser de testimonio acerca de Jesucristo y de la palabra de Dios, tanto con palabras como con nuestra conducta. Bienaventurado. Esta es la primera de las 7 bienaventuranzas que hay en el Apocalipsis. El Señor Jesucristo declara bienaventurados tanto al que lee como a los que escuchan su palabra y la ponen en práctica. Cuán bienaventurados también son aquellos que murieron para que esta palabra llegue hasta nosotros hoy. Hay algunas versiones que lo escriben todo en plural. Bienaventurados los que leen y los que oyen y guardan lo escrito. De cualquier forma, deben cumplirse 3 acciones para ser bienaventurados: leer, oír y poner por obra. Pero al decir aquí el que lee en singular, se hace referencia al que leía la profecía durante el culto a los congregados. Por eso dice el que lee y los que oyen. Desde los orígenes de la iglesia, la lectura de las escrituras es parte central del culto. Y en la iglesia primitiva se designaban a algunos miembros de las congregaciones como lectores, de tal forma que ser lector con el tiempo llegó a ser un cargo oficial en la iglesia. Pero, aunque se refiere al que lee públicamente la palabra de Dios en presencia de la congregación, también puede entenderse respecto del que lee esta profecía por sí mismo. Y esta lectura constante del Apocalipsis en las iglesias de Asia demuestra su carácter inspirado y su contenido como palabra de Dios. Enfaticemos que son bienaventurados no solo los que oyen, sino también los que ponen en práctica la palabra. El Señor dice que el que oye sus palabras y las hace es prudente, y el que las oye y no las hace es insensato. Por tanto, más que leer la palabra de Cristo, hay que buscar entenderla y aplicarla a la vida diaria, obedeciendo la profecía. En la Biblia, oír es sinónimo de obedecer, por lo que la escucha debe ser poniéndole el sentido, para que la comprensión sea adecuada y que permita una ejecución fiel de la palabra. Así pues, al oír las palabras de esta profecía, la cual refleja la voluntad del Señor, esta ha de ser obedecida por los lectores y por los oyentes. La voluntad del Señor expuesta en esta profecía es más evidente en las cartas a las 7 iglesias de Asia, cuando el Señor les advierte: acuérdate, no temas, arrepiéntete, retén, sé vigilante, afirma, he aquí, el que venciere, te aconsejo, oye al Espíritu.
Hay creyentes que leen u oyen, pero no aceptan la disciplina ni el conocimiento brindado. Otros, aunque se interesan en el conocimiento, tampoco la ponen por obra. Hemos de saber que el Apocalipsis es una profecía que anuncia la ejecución de la sentencia de Dios, no solo sobre Babilonia, que es la Jerusalén terrena de aquella época, sino también contra los moradores de la tierra. Babilonia simboliza a todos los sistemas religiosos y políticos que durante la historia se han levantado contra la Iglesia del Señor hasta el día de hoy y en el futuro. Al ser un anuncio del juicio de Dios sobre el mundo pecador, el Apocalipsis también es un llamado al arrepentimiento. Sin embargo, en 2 ocasiones, el Apocalipsis advierte que muchos, como el faraón, ni con las plagas se arrepintieron. Después que, al igual que con Nínive, la bienaventuranza de esta profecía depende de nuestro arrepentimiento. Esta profecía significa principalmente hablar la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y esto establece el carácter profético del Apocalipsis, por lo que con profecía no se hace referencia solo a eventos futuros, sino también a hablar a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Y este es el fin del Apocalipsis como profecía, lo cual, a su vez, establece el carácter inspirado de este libro, por consiguiente su natural inclusión en el canon bíblico. El tiempo está cerca, esta es la razón de la bienaventuranza. Son dichosos el que lee esta profecía y los que la oyen, porque están siendo apercibidos de todas las cosas que deben suceder pronto. La palabra tiempo viene del griego kairos, que señala el tiempo señalado, por lo que cuando dice que está cerca, puntualmente indica que está a punto de ocurrir. De hecho, el anuncio de la destrucción de Jerusalén que hace el Apocalipsis ocurrió unos 2 años después de la redacción del Apocalipsis, tomando en cuenta que las fuentes documentales más antiguas identifican al emperador Nerón como el que desterró a Juan en la isla de Patmos. Sin embargo, aunque la profecía del Apocalipsis se cumplió con la destrucción de Jerusalén, esta profecía tiene aplicaciones para nosotros hoy y para las iglesias del futuro, por lo que la prontitud del cumplimiento debe verificarse en cada época y cada creyente debe saber distinguir las señales de los tiempos. Por eso, al final del Apocalipsis, le es dicho al apóstol Juan: no selles las palabras de la profecía de este libro.